Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, por favor. Abramos nuestras Biblias. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Me gustaría pedirle a todos que leyéramos con buena voz, con entusiasmo, tanto acá en el templo como en las casas o en el lugar donde estés recibiendo este servicio. Pídele a Dios, leamos la palabra del Señor con entusiasmo y le pedimos a Dios que hable a nuestro corazón. Amén, iglesia. ¿Podemos leer? Leamos, por favor. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Cierra tus ojos, abre tu corazón y tus labios y ora al Señor. Dile: gracias, Señor, por tu ayuda. Gracias porque tú no has dejado de ayudarme. Señor, yo te alabo, yo te bendigo. Señor, tú no has dejado de ayudarnos para llegar hasta aquí. Señor, gracias por tu fidelidad. Yo quiero darte gracias por tu palabra, agradecerte a ti, Señor, el hecho de que podamos congregarnos, que podamos predicar tu palabra, alabarte con todo nuestro corazón y darte gracias. Te pido, Señor, que tomes mi vida en tus manos. Estoy rendido a ti, Señor, por ser ese instrumento escogido, Señor, para la predicación de tu palabra. Gracias por el tema que has colocado en mi corazón y que lo has reconfirmado. Permite, Señor, que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones y podamos, Señor, dar fruto, que esta palabra dé fruto en nosotros, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, he venido anunciando desde hace quizá 10 días que el tema de hoy se llama Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y este tema está tomado de este pasaje del primer libro de Samuel, capítulo 7, donde dice la Biblia que después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Diga conmigo: el Señor no ha dejado de ayudarnos. Vamos a mirar este mismo texto en otras versiones de la Biblia. Vamos a verlo en Dios habla hoy. Primer libro de Samuel 7:12, Dios habla hoy. Sale en pantallas. Dice: después tomó Samuel una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, pues dijo: hasta ahora el Señor nos ha ayudado. Diga conmigo: hasta ahora el Señor nos ha ayudado. Ebenezer, Ebenezer. Veámoslo en Reina Valera de 1960. Dice la palabra allí: tomó Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Dígalo conmigo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y la última, la Nueva Biblia de las Américas. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer y dijo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Dígalo conmigo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. La palabra Ebenezer significa en hebreo piedra de ayuda. Piedra de ayuda. Hasta aquí, dice la palabra del Señor, nos ha ayudado el Señor. Eso fue lo que dijo el profeta Samuel en aquel entonces, al colocar esa piedra, al tomar una piedra y colocarla entre estos dos municipios. La llamó Ebenezer y dijo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Iglesia, si Dios nos ha ayudado a llegar hasta aquí, ten la plena seguridad que nos ayudará a llegar aún más lejos. Amén. Si Dios nos ha ayudado a llegar hasta aquí, Ebenezer, ten la plena seguridad de que nos ayudará a llegar aún más lejos. En medio de cualquier circunstancia que hayamos atravesado durante este año. Es verdad que no conozco las circunstancias o la situación de la mayoría de ustedes durante el 2023.
tengo la oportunidad como pastor de conocer algunas de las circunstancias de las ovejas que Dios me ha puesto a pastorear. Pero no sé al final qué es lo que haya pasado durante este año. Quizá haya sido un buen año, quizá haya sido un año con dificultades. Independientemente de las circunstancias que se hayan presentado durante este año, debemos reconocer que Dios nos ha ayudado a llegar hasta aquí. Amén. Él nos ha ayudado a llegar hasta acá en medio de toda situación. Sí, es verdad, quizás se han presentado situaciones difíciles. Tal vez hemos tenido que enfrentar retos, circunstancias que no han sido las más favorables. De pronto hemos tenido un buen año. Independientemente de eso, reconozcamos hoy que el Señor nos ha ayudado a llegar hasta aquí. Y si nos ha traído hasta acá, nos seguirá ayudando a llegar aún más lejos. Les había dicho que el Señor me confirmó la palabra de hoy. Y no lo hizo de una sola manera, como a veces suele hacerlo. Dios confirma los temas cuando el pastor va a predicar, sino de 3 formas diferentes. Es increíble. El sábado pasado, mientras oraba por el tema de hoy y buscaba en la palabra, Dios me colocó este pasaje. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Y resulta que vine en la tarde hacia la iglesia del sábado, la tarde del sábado hacia la iglesia, y el ministerio, los ministerios de alabanza y visa estaban haciendo un asado de integración. Ingreso en el carro y en la primer carpa que encontramos allá a la izquierda, estaban allí sentados. Se me acercan los niños, yo estoy en el carro manejando y se me acercan los niños, Juan Pablo y Celeste. Hola pastor, los niños se alegran mucho cuando me ven, de la misma manera que yo me alegro cuando los veo. Y Celeste tiene esta piedra en su mano y me dice, pastor, esto es para ti. Y yo le digo a Juan Diego, el Señor me está confirmando el tema del domingo, del sábado, porque la Biblia dice que Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó el Señor, no ha dejado de ayudarnos. Entonces dije, Señor, seguro tú quieres que este sea el tema. Durante la semana pasada fue hospitalizado nuestro hermano Diego Zapata, que todavía está en la clínica. Yo quiero enviarle un saludo muy especial a Diego. Sabes que no estás solo, Diego, que estamos orando por ti. Te mando un fuerte abrazo, hermano, que Dios te bendiga. Entonces me dispuse el martes para ir a visitar a Diego a la clínica Sommer, donde estaba hospitalizado. Y resulta que iba a aprovechar para visitar a otra persona, a José Alberto, que también estás conectado allí. José Alberto, uno de nuestros líderes en la iglesia de Armenia, que fue hospitalizado acá en la Sommer, cuando me dice Diego que lo habían trasladado para la clínica Fundadores en Medellín. Entonces el martes por la mañana me dispongo a irme para Medellín a la clínica Fundadores a visitar a Diego. Y voy por el centro, por el Palo, y paro en un semáforo, volteo a mirar a la izquierda y dice Librería Cristiana Ebenezer. Entonces dije, bueno, Señor, gracias porque me sigues confirmando el tema. Llego al hospital, a la clínica donde está Diego, a hablar con él, compartimos un rato y le dije, Dieguito, te voy a dar la primicia del sermón del domingo. El sermón se llama Ebenezer. La palabra Ebenezer dice, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y me dice, Diego, pastor, no puede ser. Me estás confirmando la canción que vengo cantando. Le dije, ¿cuál es la canción? Se llama Gracias Dios, una canción de su presencia. Mira lo que dice. Al recordar tu fiel amor, hoy puedo decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Entonces, estando convencido de esto, iglesia, esto es lo que Dios quiere que les diga. Que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y si Dios nos ha ayudado a llegar hasta aquí, ten la plena seguridad de que nos ayudará a llegar aún más lejos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a revisar el pasaje, primer libro de Samuel, capítulo 7, desde el versículo 2, a ver qué es lo que está pasando allí en la palabra de Dios. La Biblia dice en el versículo 2 que el arca permaneció en Kiriat Jearim
durante mucho tiempo, unos 20 años. Y todo el pueblo de Israel buscaba ¿cómo? Con ansiedad al Señor. Recuerden que el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Dios había dicho que iba a habitar allí donde estuviera el arca. Allí quien tuviera el arca, donde había estado el arca, había habido mucha bendición. Donde está Dios hay bendición. Amén. Me inquieta y me impacta el hecho de que la Biblia diga de que el pueblo buscaba con ansiedad al Señor. Buscaba con el deseo de encontrarlo. La Biblia dice que cuando nosotros buscamos a Dios, Dios se deja encontrar. Amén. Cuando nosotros buscamos a Dios. Ansiedad es el deseo profundo en este caso, de encontrar a Dios. El pueblo de Israel buscaba con deseo al Señor. Versículo 3. Por eso Samuel dijo al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarté. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Entonces mire lo que pasa, lo que sucede cuando nosotros queremos buscar al Señor de corazón. En las cosas espirituales uno no se puede llamar a engaños. Iglesia, yo procuro predicar con mucha claridad. A veces predico con tanta claridad que a veces me bajo del púlpito y digo: wow, esto estuvo duro. Pero es la claridad con la que se debe predicar la palabra del Señor. Amén. O uno está con Dios o está contra Él. Dios no admite mezclas. Dios no admite que lo adores a Él, pero adores a otras deidades. O que tengas imágenes o creas en otras cosas. Porque ¿quién es aquel Dios que necesita ayuda? Me pregunto yo. Si Dios necesita ayuda, no es Dios. Amén, iglesia. Si Dios necesitara ayuda, estaríamos muy mal parados. Y ese no es el Dios verdadero, porque el Dios que necesita ayuda no es un Dios. Dios es todopoderoso, Dios es soberano, Dios puede hacer cualquier cosa. Y el pueblo quería encontrar a Dios, y por eso Samuel le dice: ¿ustedes quieren buscar a Dios de todo corazón? Entonces desháganse de los dioses falsos, a los que ustedes todavía invocan y a los que le creen. Y aparecen aquí unas deidades del Antiguo Testamento. Dioses extranjeros, las imágenes de Astarté. Dioses extranjeros y las imágenes de Astarté. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor. ¿Estás viendo la claridad de la palabra? Dedíquense totalmente a servir solo al Señor. Dios le había dicho al pueblo de Israel que Él era el único Dios, que no había otro Dios, que le sirvieran solo a Él. De hecho, Israel tenía una frase particular que está narrada por allá en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, que se conoce como la Shema judía. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Adóralo solo a Él y sírvele solo a Él. Por eso es que Samuel les dice: ustedes quieren buscar a Dios de todo corazón, entonces desháganse de los dioses extranjeros, de las imágenes de Astarté, y dedíquense totalmente a servir solo al Señor. Dedíquense a servir, dice, dedíquense totalmente a servir solo al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. No podemos tener fe en Dios y en otras deidades. Yo recuerdo, y esto lo digo no por deshonrar a mi madre, ni mucho menos, mi mamá era una mujer de mucha fe, pero yo recuerdo que en mi casa donde yo me crié, creíamos en Dios, pero detrás de la puerta había una penca de sábila para la buena suerte. ¿Te das cuenta a dónde quiero llegar?
O le crees a Dios, hermano, o le crees a Dios. Amén. O le crees a Dios o le crees. Porque si le vas a creer a Dios, pero tienes allí la estampita de no sé qué, o la piedrecita de si sé más, o el baño de yo no sé qué para la buena suerte, no conoces a Dios. No lo conoces. Porque si lo conocieras, sabrías que Él es celoso. Y sabrías que Él diría, pero hermano, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted en qué está? Así que los israelitas, versículo 4, echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarté y sirvieron que solo al Señor. Querían buscar a Dios de corazón. Es cierto que querían hacer eso, como lo queremos nosotros. Amén. Como queremos hacerlo nosotros. Por eso se deshicieron de aquellas imágenes. Dejaron la idolatría a un lado. Entendieron que Dios era el Dios verdadero, que a Él era el único al que había que servir. Dice, y sirvieron solo al Señor. Versículo 5, luego Samuel ordenó, reúnan a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Samuel era el sacerdote, el hombre que Dios había escogido. Bueno, fue juez también, el último juez de Israel. Dice, reúnanse o reúnan a todo el pueblo en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. Es una muestra de adoración. Cavan un pozo, sacan agua y la derraman ante el Señor. También ayunaron durante el día. Y esto es muy interesante porque el ayuno es una práctica espiritual muy poderosa. Y creo que en 2024 vamos a utilizar el ayuno para buscar intensamente al Señor. Amén. Como lo hemos hecho durante este año. También ayunaron durante el día y públicamente, escucha esto, públicamente confesaron que hemos pecado contra el Señor. Esta es una práctica muy común en el Antiguo Testamento, el hecho de que la gente confesara su pecado públicamente. Es que lo que está sucediendo acá, si estamos cayendo en cuenta, es una confrontación. El sacerdote está confrontando al pueblo. El sacerdote le está diciendo al pueblo, bueno, ustedes quieren buscar a Dios de verdad. Seguro que Él se va a dejar encontrar, pero tienen que dejar a un lado la idolatría, la adoración a falsos dioses. Entonces ellos ayunan, oran, se reúnen y confiesan públicamente. Dice, hemos pecado contra el Señor. Reconocieron su pecado. Reconocieron que habían puesto sus esperanzas no solamente en Dios, sino en otras cosas que no funcionan ni sirven para nada. Dice la Biblia, versículo, hemos pecado. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a liderar a los israelitas. Versículo 7. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y dijeron a Samuel, versículo 8, no dejes de clamar al Señor por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. Los filisteos y los israelitas eran enemigos. Es más, los israelitas ya habían sacado a los filisteos de esa tierra. Pero por haberle fallado al Señor, por haber desobedecido al Señor, volvieron a perderla. Cuando los filisteos se enteran de que los israelitas están reunidos en Mizpa, entonces marchan contra Israel. Y al darse cuenta de eso, los israelitas tuvieron miedo. Es verdad que cuando nosotros nos despistamos de Dios, las circunstancias nos generan temor o miedo, angustia, preocupación. Pero el Señor nos ha dicho para el 2024, con Dios siempre en contacto. Amén. Y como vamos a estar con Dios en contacto, no vamos a tener miedo de las dificultades. Pueden presentarse. Versículo 9. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Hizo un sacrificio. Los sacrificios en el Antiguo Testamento eran algo que Dios había pedido y mostraban la devoción a Dios.
Luego clamó al Señor en favor de Israel. ¿Y el Señor qué hizo, iglesia? Respondió. Samuel hizo el sacrificio, clamó y el Señor respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. No es la primera vez que la Biblia nos muestra que el pueblo de Israel gana una batalla sin disparar un solo tiro. Verdad, en esa época no habían armas de fuego. Sin blandir una sola espada. Porque el Señor se encargaba de las batallas. Vean, los filisteos vienen contra el pueblo. Ellos están atemorizados. El sacerdote está haciendo el sacrificio. Está clamando a Dios y Dios responde. Y mientras está haciendo ese acto espiritual, los filisteos avanzan para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. ¿Puedes imaginarte eso? Vienen los truenos, vienen la lluvia, no sé qué es lo que está pasando allí. Dice, esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bet-car, matándolos por el camino. Qué gran victoria. Cuando buscaron a Dios, cuando se deshicieron de la falsa adoración, cuando entendieron que solo Dios los podía ayudar, cuando le piden al sacerdote que clame, entonces Dios responde y ellos obtienen la victoria. Versículo 12. Después Samuel tomó una piedra. Ahí es cuando aparece la piedra. La colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. Después de esa gran victoria, Samuel toma una piedra y la coloca entre los dos municipios, en el medio del camino, quizá donde estaban. Y dice, el Señor no ha dejado de ayudarnos. Miren la convicción. ¿Quién les dio la victoria? El Señor, Dios. Por eso la piedra Ebenezer significa el Señor no ha dejado de ayudarnos. No lo hicieron los dioses paganos, a los cuales Dios les había dicho al pueblo de Israel, no adoren esas falsas deidades. No fueron ellos los que ayudaron a los israelitas. Fue Dios, el único Dios, el Señor, el Dios verdadero. Versículo 13, durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Habla de que los enemigos declarados fueron mantenidos al margen por el poder de Dios. Estuvieron tranquilos entonces los israelitas durante el tiempo de Samuel. Versículo 14, fue así como los israelitas recuperaron las ciudades que los filisteos habían capturado anteriormente, desde Ecrón hasta Gat, y libraron todo ese territorio del dominio de los filisteos. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, cuando nuestra adoración es única y exclusivamente para Él, cuando nuestra fe está puesta en Él, Él nos defiende de nuestros enemigos. Amén. Y nos hace llegar hasta el lugar donde estamos y aún mucho más lejos, porque nosotros le estamos diciendo que lo queremos todo con Él. Ahora, la utilización de piedras para dar un poderoso mensaje hacia Dios, hacia el pueblo o hacia las generaciones futuras, era algo común en el Antiguo Testamento. No es la primera vez que alguien toma una piedra para dejar un mensaje. Ebenezer, piedra de ayuda. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Listo? Si Dios nos trajo hasta aquí, Él nos va a seguir llevando hacia adelante. ¿Saben que Jacob levantó la piedra en la que recostó su cabeza? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Vamos a mirarlo en Génesis 28, 18 al 22, por favor. A la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como monumento. ¿Qué hizo Jacob? Levantó la piedra como un monumento.
No, había dormido y había recostado su cabeza sobre ella. Y al entender que Dios estaba ahí, que Dios se estaba moviendo, él levanta como un monumento la piedra y derrama aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob cambió su nombre por Betel. Luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra, ¿qué? Conmemorativa, que yo erigí, será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte, ¿no? Aparece el diezmo allí como un factor importante, interesante de la relación espiritual del creyente con Dios. Jacob levanta la piedra como un monumento, conmemorando que se encontró con Dios. Samuel lo hizo reconociendo que Dios es su ayuda, que Él es el que ayudó al pueblo a llegar hasta ahí. En Josué 4, del 1 al 7, la Biblia dice que Dios le ordenó a Josué que tomara 12 piedras del cauce del río Jordán al atravesarlo. Vamos a verlo en Josué 4, 1 al 7. Cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor dijo a Josué: elijan a un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel y ordéneles que tomen 12 piedras del cauce, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Díganles que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. Entonces Josué reunió a los 12 hombres que había escogido de las 12 tribus y dijo: vayan al centro del cauce del río hasta donde está el arca del Señor su Dios, y cada uno cargue al hombro una piedra. Serán 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y servirán como señal entre ustedes. Miren esto tan hermoso. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten: ¿por qué están estas piedras aquí?, ustedes responderán: el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros los israelitas, estas piedras que están aquí son, ¿qué, iglesia? Un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Fíjense que no es la primera vez que se utiliza piedra, es algo común entre israelitas de aquella época. Un sacerdote que espiritualmente comprende que las victorias vienen de la mano de Dios, que por eso hay que buscarlo solo a Él, y por eso levanta una piedra diciendo: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Un hombre que se encuentra con Dios mientras huye de su hermano, porque viene haciendo las cosas mal, que es Jacob, y al encontrarse con Dios, levanta la piedra, derrama aceite sobre ella y dice: esto es un monumento, esto es algo conmemorativo. Un pueblo, un hombre que por orden de Dios, Josué, levanta un monumento para que cuando los hijos pregunten: ¿qué hacen esas piedras ahí?, entonces les digan: es que Dios hizo que el río se detuviera y el pueblo de Israel pasó por esas aguas, hizo una gran hazaña. Y por último, un último ejemplo, Josué levanta un altar de piedras ahí mismo en Josué capítulo 8. Josué 8, 30, 31, por favor. Entonces Josué levantó en el monte Ebal un altar al Señor. ¿Cuál es la idea de levantar las piedras? Hacer un altar. Un altar es un lugar de adoración. Esa era la idea de levantar las piedras. Entonces Josué levantó en el monte Ebal un altar al Señor, Dios de Israel. Atentos, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas. Lo levantó de acuerdo con lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras sin labrar. Es decir, que no habían sido trabajadas con ninguna herramienta. En él ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión
al Señor. Estamos encontrando una información adicional acá. Es que Moisés había dado una orden, de acuerdo a lo que Dios le había dicho, que se levantaran altares de piedra para el Señor, pero las piedras debían tener un detalle: piedras sin labrar. Dice, es decir, que no habían sido trabajadas con ninguna herramienta. ¿Por qué? Porque la piedra en su origen, es decir, de manera natural, sin haber sido labrada, representa algo que no ha sido profanado. Cuando ya colocabas una herramienta o un cincel para arreglar la piedra, ya era una piedra profanada. Por eso el altar no podía ser de piedras labradas, sino de piedras que se encontraran en el campo. ¿Sabían ustedes que esas piedras son tipología de Jesucristo? Que esas piedras representan a Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, sin pecado, sin haber sido profanado. Por eso las piedras no podían ser labradas, igual que Jesucristo, que no cometió pecado. Entonces Josué levantó un altar de piedras. Ahora bien, a quien nosotros debemos levantar, tomar, erigir, es a Jesucristo nuestro Señor. Él es nuestra piedra, nuestra roca, la roca de nuestra eterna salvación. Él es nuestro Ebenezer, nuestra piedra de ayuda. Por Él hemos llegado hasta acá. Amén, iglesia. Por eso necesitamos levantar el nombre de Jesucristo. Él es nuestro Ebenezer, nuestra piedra de ayuda. Vamos a Mateo capítulo 21, por favor, versículo 42. Mateo 21, 42. Les dijo Jesús: ¿no han leído nunca las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja ¿qué? Maravillados. Qué palabra tan hermosa. Jesús comparte esta palabra. ¿No han leído nunca qué? Las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra más importante, la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Al único que no podemos sacar de la ecuación es al Señor Jesucristo. Amén. Porque Él es Dios mismo, la piedra sin labrar. Él es Ebenezer para el creyente. Por eso necesitas levantarlo. La relación con Dios es a través de Jesucristo. Jesucristo es verdadero Dios. Es maravilloso conocerlo. La palabra está dada porque los judíos lo van a rechazar. Por eso dice, nunca han leído, no han leído nunca las Escrituras. La piedra que desecharon ¿qué? Los constructores. Somos constructores de nuestra propia vida. Somos constructores de nuestro destino, de nuestro camino, de un edificio que se llama vida, familia. No podemos desechar a Jesús. Él debe ir en el centro. Cuando Jesús va en el centro de tu vida, esa construcción que estás haciendo llega a ser una construcción maravillosa. Pero si lo llegamos a sacar como hizo Israel con él, entonces se van a perder de la mejor piedra, la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Vamos a Romanos 9:33, por favor. Romanos 9:33. Como está escrito, miren, yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confíe en Él no será, ¿qué, iglesia? Defraudado. Citando también a Isaías, al Antiguo Testamento, ¿no? Lo hizo Jesús en Mateo, lo hace Pablo a los romanos. Como está escrito, miren, diga conmigo, miren, diga, yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer,
pero el que confíe en Él no será defraudado. ¿Ves? ¿Cuál es nuestro Ebenezer? Es Jesucristo. Él es la roca que nosotros debemos levantar. Él es la piedra angular de la construcción, la piedra más importante. Es a través de Jesucristo que nosotros vamos a construir una vida que permanezca. Cuando lo sacamos o como lo hemos sacado, por eso las cosas no funcionan. Pero como lo hemos puesto en primer lugar, Él nos ha hecho llegar hasta acá. Amén, iglesia. Y nos va a seguir ayudando a llegar adelante. Esa piedra que es Jesús, ese Ebenezer, es una piedra de tropiezo para muchos. Jesucristo es verdadero Dios. Y voy a decirte algo más en esta noche, porque creo que hay que cerrar el año como conviene en el Señor. No intentes colocar otra piedra, porque no te va a funcionar. No importa cómo se llame. No intentes hacerlo con alguien distinto a Cristo, porque Cristo es la piedra más importante. Hazlo con Él. Y es más, quiero decir esto con más puntualidad. Te reto a que lo hagas con Él. Te reto a que lo hagas con Jesús. A ver si Él no te ayuda a llegar aún más lejos de lo que has llegado. Amén. Yo volteo a mirar hacia atrás y digo, es increíble, Señor. Es increíble. Poner a Cristo como la piedra más importante de tu vida, de tu hogar, del centro de tu vida, el centro de tu existencia. Ponerlo a Él. Él es primero. Jesucristo va primero, después vamos nosotros. Pero Él va primero. Cuando entendemos eso, nuestra vida se organiza. Jesucristo es piedra de tropiezo, es roca que hace caer para los que no confían en Él. Pero para los que confiamos en Él, dice la Biblia, nunca seremos ¿qué? Defraudados. Diga, nunca seré defraudado. Iglesia, si Dios nos ha ayudado a llegar hasta aquí, ten la plena seguridad que nos ayudará a llegar aún más lejos. Así que no te rindas. No estás solo. Tu piedra, tu roca, tu Ebenezer, Jesucristo, te ayudó a llegar hasta aquí este año y en general en tu vida. Y yo te pregunto, ¿hasta dónde crees que puedes llegar de su mano? ¿Hasta dónde crees que puedes llegar de su mano? Él es tu piedra, tu roca. Afírmate en esa roca. Levántalo con tu manera de vivir para que puedas decir como el profeta Samuel, el Señor no ha dejado de ayudarnos. Hasta ahora el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Él es mi Ebenezer. La pregunta es, ¿Él es nuestro Ebenezer? ¿Él es la piedra al que colocamos de primero? Te reto a que lo hagas si no lo has hecho. Y si ya lo hiciste, a que te mantengas, a que seas fiel a Dios, porque voy a decirte algo. ¿Por qué hemos llegado hasta acá? ¿Y por qué vamos a llegar más lejos? Porque Dios está con nosotros. Amén. Abandona toda creencia falsa o toda tradición que te hayan enseñado y acata la palabra de Dios que te dice hoy: coloca solamente a Dios como el centro de tu vida, a Jesucristo, y verás hasta dónde podrás llegar. Ay, pastor, es que yo todavía no he podido. Hazlo de una vez. Yo sé que no es fácil, pero voy a decirte algo: el Dios de la Biblia no necesita ayuda. El Dios de la Biblia creó todo lo que existe. Cuando nada de lo que existía
Escuche esto, iglesia. Cuando nada de lo que vemos existía, Dios dio una palabra y todo comenzó a existir. ¿Será que ese Dios necesita ayuda? ¿Será que ese Dios necesita que tú salgas de la iglesia, de hacer una declaración de fe y te vayas a buscar una ayuda adicional? No, no lo necesita. Amén. Sé fiel a Dios, iglesia, porque por Él has llegado hasta acá y por Él vas a llegar aún más lejos de lo que te imaginas. Por eso Samuel le dijo a los filisteos: ¿quieren buscar a Dios de verdad? Entonces desháganse de todo lo que está estorbando para que lo pongan en primer lugar y empiecen a verse las manifestaciones espirituales. Enemigos confundidos. Tienes enemigos, voy a decirte algo, se van a confundir, porque tú pusiste a Jesucristo como tu piedra más principal, más importante. Tienes retos, los vas a alcanzar, porque has colocado tu Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Esa es la decisión que yo he hecho, es la decisión que mi familia ha hecho, es la decisión que esta iglesia ha hecho, que el liderazgo de esta iglesia ha hecho. Iglesia, te lo digo con mucha claridad y precisión, porque los amo de corazón. Saben que los amo, ¿no? Dios no admite mezclas. No admite mezclas. Decídete de una vez y defínete, porque no te imaginas hasta dónde te puede llevar el Dios de la Biblia, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero como empieces a mezclar y a decir: ay, sí, yo te creo, Señor, pero es que me dijeron que había un baño muy bueno. Hoy estuve escuchando las ridiculeces que hace la gente el 31 de diciembre. Las lentejas en los bolsillos para que haya prosperidad. Qué cosa tan ridícula. Que no los vaya a ver corriendo por ahí con maletas ahora. ¿Quieres viajar? Dile: Señor, yo quiero viajar este año. Coloca el Ebenezer, que es Jesucristo, en tu vida, y Él te ayudará no solo a llegar hasta acá, sino que te va a llevar muy lejos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor esta noche. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor Jesucristo, tú eres mi Ebenezer, mi piedra de ayuda. Hoy lo declaro. Hoy declaro, Señor, que nadie puede hacer lo que tú haces, que solo tú, que eres Dios, haces cosas maravillosas. Yo confío plenamente en ti, Señor. Tu palabra dice que el que confía en ti no será defraudado. No será defraudado. Perdóname, Señor, por haber dudado. Perdóname por ser tan tibio. Perdóname por ser, Señor mío, ambivalente. Creo en tu palabra. Quiero darte gracias, Señor, porque hoy la iglesia está siendo confrontada por tu palabra. Los hechos bíblicos nos muestran, Señor, realidades poderosas. Ese pasaje, Señor, del primer libro de Samuel es para nosotros hoy. No se trata de no tener inconvenientes, de no tener dificultades. Se trata de que tú te encargas de las dificultades cuando te servimos solamente a ti, Señor. Yo te prometo fidelidad. Señor, yo te prometí fidelidad y voy a cumplirla. Jamás habrá una creencia adicional en mi corazón, porque yo te conozco personalmente. Porque yo estaba perdido cuando tú te apareciste, Ebenezer.
Jesucristo. Y me has hecho llegar muy lejos. Y me seguirás haciendo llegar lejos. Gracias, Señor. Ayuda, da claridad a nuestro corazón. Da claridad, Señor, a nuestras mentes. No nos dejes confundir. No permitas, Señor, que el enemigo nos confunda. Sí, Señor, tú eres mi piedra de ayuda. ¿Quién más podría ayudarme? ¿Quién más que tuviera el poder que tú tienes y solo tú lo tienes? Gracias, Señor, porque si tú me has ayudado a llegar hasta aquí, yo estoy convencido de que me ayudarás a llegar aún más lejos de tu preciosa y poderosa mano. Quiero pedirte, Señor, humildemente, que te reveles a nuestro corazón. Dile esta noche, iglesia, al Señor: Señor, revélate a mi corazón. Dile: yo quiero conocerte personalmente. Yo quiero conocerte, Señor, personalmente, para entender que tú eres mi ayudador, que tú eres mi sanador, que tú eres mi Señor, Señor, que tú eres quien me ha ayudado a llegar hasta acá y que me ayudará a llegar muy lejos. Ni siquiera me imagino hasta dónde, porque te he puesto, Señor, como mi piedra de ayuda, mi ebenecer. Gracias, Señor. Hasta aquí nos has ayudado, Señor. No ha sido nadie más. Díselo convencido a Dios en esta noche: no ha sido nadie más, has sido tú, Señor. Tú me diste las bendiciones en este 2023. Tú abriste el camino, Señor, donde no lo había. Tú diste mi provisión. Tú me diste el trabajo, Señor. Tú me diste el sustento, la paciencia. Tú me permitiste llegar hasta acá, Señor. Y mis ojos y mi mirada está solamente en ti. Voy a llegar tan lejos contigo, Señor. Tengo tanta esperanza, tanta expectativa de que vienen cosas tan maravillosas, porque tú eres el centro de mi vida, porque tú eres una esperanza cierta, piedra, roca, ebenecer. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo junto con tu hermosa iglesia. Y unidos, Señor, una sola voz, un solo corazón, en el templo, desde las casas, desde donde estén, desde esos lugares, en esas clínicas donde están hoy nuestros hermanos. Declaramos que tú eres nuestra piedra de ayuda y que saldremos de cualquier circunstancia que hoy nos esté enredando y vamos a llegar muy lejos de tu mano, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Pero seguimos avanzando de tu preciosa y poderosa mano en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Gracias por atender a este mensaje. Bueno, vamos a ir terminando, pero ustedes saben que no podemos terminar sin preguntar si hay personas que vengan por primera vez hoy a la iglesia. Si hoy vienes por primera vez, levántame por favor tu mano. ¿Quién viene hoy por primera vez? Que Dios las bendiga. Que Dios los bendiga. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Créanme que tengo la plena seguridad de que Dios sabe por qué están ustedes acá. Eso sí lo tengo claro. Dios sabe por qué están ustedes acá. No sé si alguna vez hicieron una oración para decirle: Jesucristo, ven a mi corazón. Pero a todos ustedes que levantaron su mano hoy, quiero invitarlos a hacer esa misma oración que hiciera yo hace 28 años, para decirle a Jesucristo que fuera mi roca, mi piedra angular. Así que quiero invitarlos a todos los que me levantaron la mano, que pasen un momento aquí al frente. Vamos a hacer una oración. Vengan acá, por favor. Iglesia, démosle un fuerte aplauso al Señor.
bendición. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que venga por primera vez? Tal vez has venido otras veces, pero nunca le has dicho a Jesús que sea el centro de tu vida. Miren, solía decir esto hace tiempo, no lo había vuelto a decir. En un país como el nuestro hemos escuchado hablar de Dios desde que somos pequeños. Seguramente ustedes en su casa, desde que eran pequeñitos, les enseñaron la fe en Dios. Eso está bien, pero una cosa muy diferente es llevar a Cristo en el corazón y decir: Señor, tú eres el primero. Eso es distinto, porque eso significa que todas las decisiones se toman de acuerdo a lo que Él diga, no de acuerdo a lo que yo diga. Esa es la diferencia de tener una piedra viva en el corazón. Amén. Si estás ahí, nunca hiciste esta oración para decirle a Cristo: ven, ven Señor a mi corazón, porque todo comienza con eso. No te quedes ahí sentado. Si hay alguien más allí, toma la decisión. Vamos a cerrar nuestros ojos. No sé si en casa estás por primera vez. Yo voy a guiarlos en una oración. Y lo que me gustaría pedirles, el favor, es que ustedes la repitieran desde el corazón, utilizando sus labios. La iglesia nos va a acompañar. Por favor, digamos juntos esto: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor por estas vidas. Que Dios los bendiga. Suelo decir esto con mucho amor. Esta es su casa. Vuelvan. Esta es su casa. Vean, ya conocen el camino. A veces no es tan fácil llegar acá, te has dado cuenta, pero bueno, ya ustedes están acá. Vuelvan. ¿Qué va a pasar si vuelven? Yo les voy a decir que su fe va a crecer. Van a conocer a Dios cada vez más. Y como ustedes crezcan en su fe, todo lo de afuera cambia, porque los cambios son primeros al interior. Que Dios los bendiga. Se han puesto de pie allí Douglas y Giovanna. Allí están, porque queremos que vayan un momento al salón de bienvenida para que lleven una literatura y conozcan un poco mejor la iglesia. Esta es su casa, estamos para servirles. Permítanme darles un abrazo y vayan por favor con Douglas y con Giovanna.